Hermanos, este es sobre lo que vamos a predicar y yendo un poco al tema del contexto, yo quiero dar un pequeño contexto referente a esto. Mis amados hermanos, el libro de Romanos es un libro, yo diría que contiene una verdad grandísima hacia el cristiano. El cristiano creyente, convertido, que ha experimentado un encuentro cercano con el Señor, tiene que leer este libro, porque este libro de alguna manera confronta el pecado y nos muestra a través de quiénes que somos salvos y por medio de la fe y en Cristo, que está en Cristo Jesús. Pero mis hermanos, yo quiero comentarles que Pablo escribe la carta a los romanos ya hacia el tercer viaje misionero. O sea, Pablo estaba en su tercer viaje misionero y él se encontraba en la ciudad de Éfeso, donde pasó 3 años fortaleciendo la iglesia. Recuerden que en esos tiempos Pablo estaba en un viaje misionero y cuando llega a la iglesia de Éfeso duró 3 años allí compartiendo la palabra, compartiendo con los hermanos, orando unánimes juntos. Pero después Pablo va hacia la ciudad de Corinto, y cuando Pablo llega a Corinto se queda allí con los hermanos de Corinto, pero saca un espacio de tiempo en el que él decide escribir una carta. Y esa carta, ¿cuánto tiempo tardó? No sé. Lo que sí es cierto es que cuando Pablo estaba ahí en ese recorrido de su tercer viaje misionero, él está allí en la ciudad de Corinto y desde allí decide apartar un tiempo para escribir a la iglesia que estaba en Roma. Esa iglesia, Pablo en ese momento no había ido a Roma. Muchas veces uno dice, no, Pablo escribió la carta a los romanos desde Roma. No, o sea, hermano, para que tengas presente que Pablo se encontraba en la ciudad de Corinto cuando escribió la carta, la envió con una hermana que se llama Febe. O sea, Pablo incluso hace mención de esta mujer en Romanos capítulo 16, versículo del 1 al 2, donde se menciona de que allí, o sea, Pablo envía esta carta con esta hermana que se llama Febe, la cual pide que le den una buena bienvenida, que la traten muy bien, porque es una obispa del Señor y adicionalmente pues es un instrumento útil, que es lo que Pablo menciona en Romanos capítulo 16, versículo del 1 al 2. Y a lo que voy con esto es que mientras Pablo escribe esta carta, obviamente, para que tengan muy presente, en el Hechos capítulo 8 y capítulo del 1 hasta el 8, vemos cómo hay un comportamiento de la iglesia en el que de alguna manera la iglesia primitiva es muy unida, pero llegó un momento en el que fueron esparcidos por diferentes causas, y lo que sí es cierto es que hermanos que estaban en Jerusalén terminaron allá en Roma. Entonces habían unos hermanos que estaban en Roma y adicionalmente esos hermanos predicaron de Cristo y se ganaron algunos gentiles ciudadanos romanos. Pero aparte de eso, estos, digámoslo así, estos nuevos convertidos más los convertidos que ya eran judíos tenían como cierta situación, porque de alguna manera había un cierto grado de lucha y de tensión, porque había una tensión entre la ley, la gracia y aparte de esto la realidad de vivir en un lugar totalmente que tenía una cultura pagana. Ellos tenían 3 dificultades. La primera era que tenían una tensión entre la gracia y la ley, y adicionalmente la realidad de vivir, porque ya habían salido de Jerusalén, de vivir en un lugar donde literalmente había una cultura totalmente pagana, porque cuando tú y yo visualizamos qué pasaba en ese entonces ahí vemos de que los romanos, siempre se habla, esta carta es como muy, muy dura al principio, porque Pablo de alguna manera empieza a explicar algo aquí, pero a lo que yo voy es, mis amados hermanos, es que vemos un escenario en el que esa iglesia que estaba fundada en Roma está pasando por estas situaciones, porque hay judíos que han estado toda su vida bajo la ley, que han estado cumpliendo al pie de la letra, buscando siempre hacer lo correcto, no contaminarse, cumplir todo bajo estatutos, pero era como el medio en el que ellos se justificaban. Pero hay la otra salvedad es que cuando venimos a Cristo, todo es por medio de la fe y hay una gracia. Obviamente hay un comportamiento en el que nosotros tenemos que llevar, pero quizás choca un poco con el tema de la ley.
a lo que yo voy con esto es que de alguna manera también tenían una cultura ya muy pesada, entonces era una tensión por cierta cosa que estaba pasando. Cuando Pablo decide o escucha esta mención en su recorrido referente a Roma, pues el Espíritu de Dios lo inspira para que le escriba una carta directamente a las personas de Roma, la cual es enviada por Febe, que les mencionaba ahorita. Entonces la intención de Pablo era totalmente fortalecer la fe de los cristianos que estaban en Roma, apoyar y enseñar las grandes verdades del reino. Sabemos que cuando Pablo se encuentra con Jesús, de alguna manera, ahí en Hechos capítulo 9, Pablo es una persona totalmente cambiada. Dios, de alguna manera, el Señor le da un nuevo ministerio, una nueva asignación y le cambia el rumbo de su vida, y desde allí este hombre se convierte en un instrumento totalmente útil en las manos de Dios. A lo que voy con esto es que Pablo antes era malo en el sentido de nosotros, porque era perseguidor de la iglesia, pero si tú lo ves desde la perspectiva de la ley, Pablo estaba cumpliendo a cabalidad, porque era un hombre temeroso, que cumplía la ley al pie del cañón, que era un hombre que había sido instruido a los pies de Gamaliel, era un hombre que tenía, no sé si varios idiomas, pero en uno se llama romano, en el otro tal. Entonces de alguna manera él tenía una literatura muy muy robusta, y era un hombre que tenía mucho intelecto, tanto así que mira que les escribió una carta y las envió. Y el hombre que incluso el día de hoy mencionamos más en el momento de predicar es Pablo, no porque sea más que Jesús, no, para nada, Jesús es Jesús, pero a lo que voy con esto es que Jesús fue de alguna manera el apóstol más influyente, siendo que no caminó con Jesús, sino que este fue un apóstol que sí tuvo un encuentro con Jesús, pero no caminó con él como los otros discípulos. Lo que sí es cierto es que Dios lo usa de una manera grande también por su capacidad, y entonces el Señor pues fortalece, porque de alguna manera Dios siempre va a instruir y siempre va a utilizar a cada miembro. Entonces en este caso Pablo es un instrumento muy útil en las manos del Señor, porque Pablo, como le digo, tiene buen concepto, buena literatura, conoce la palabra, conoce la ley, y aparte viene a entender, a tener detalles en lo que el Señor le menciona acerca de la gracia y la salvación. Entonces ya lo comparte con mayor criterio teológico. Recuerden que las batallas que Pablo tenía no eran batallas de puños, sino batallas de guerras de dioses, porque habían dioses paganos. Entonces Pablo, con la verdad de Cristo, entonces confronta esas malas teologías. Y lo que estamos hablando es de algo muy con mucha capacidad y sabiduría para poder asimilar este tipo de confrontaciones teológicas. ¿Me explico? Entonces Pablo, obviamente, conociendo todo este conocimiento, entonces Dios lo usa fuertemente. Y aquí vemos cuando Pablo escribe la carta a los romanos, él la escribe de una manera impresionante. Vemos que desde el capítulo 1 prácticamente él habla acerca de la condenación universal. El capítulo 1 vemos como cuando se hace mención a la injusticia del hombre, y por eso Dios los entrega a un pensamiento totalmente reprobado por causa de su propio comportamiento. Dios los entregó, y ahí mismo pasa al capítulo siguiente, el 3 al 5, vemos como Pablo menciona de que por más que el hombre trate de hacer buenas obras, al final por sí solo no se puede salvar. Y por eso Pablo hace mención de que no hay quien busque a Dios. Lo menciona en el 3, 10, 11, Romanos capítulo 3 versículo 10, 11, donde claramente dice de que no hay justo sobre la faz de la tierra, de que absolutamente todos proceden al pecado, de que por más que el hombre trate de hacer por sus fuerzas, el hombre siempre termina pecando. Entonces está como desarmando a esos que están bajo la ley todavía, siendo cristianos, todavía están bajo esa ley. Entonces también menciona de que todo es por medio de la gracia. Entonces menciona a Jesús, de cómo Dios da la solución enviando a Jesús para el tema de justificación real. Entonces ahí dice, realmente el justo por la fe vivirá. ¿Y cuál fe? La fe en Cristo Jesús. Por medio de él es que nosotros vamos a ser justificados realmente. Entonces Pablo empieza a llamar a la iglesia de Roma a que empiecen a mirar hacia Cristo. ¿Me explico?
empiezan como a solucionar esa problemática que se veía formando en ese momento. Y asimismo menciona Pablo en el capítulo 6 de que fuimos libertados del pecado, de que de alguna manera Cristo fue el que rompió esa atadura del pecado y ya nos libró de la muerte. Pero hay algo tremendo aquí, que en el capítulo 7 se menciona algo, que aunque fuimos liberados de la batalla del pecado, hermano, y de la muerte, lo que sí es cierto es que nosotros tenemos un cuerpo que está totalmente incitado a hacer lo malo. O sea, nuestro cuerpo físico es un cuerpo que quiere siempre hacer el mal, siempre quiere hacer lo malo. Entonces Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, empieza a hablar acerca de un matrimonio. Y él menciona de que cuando una persona, o sea, una mujer está casada con su esposo, está bajo la ley de ¿quién? De su esposo. Culturalmente eso es así. Recuerden que las mujeres de pronto que están en esos orientes y otras culturas, ellos cuando se casan adquieren esa religión de ellos, porque es el hombre el que decide cuál es la religión. ¿Me explico? En esa cultura también era similar. Entonces la mujer cuando se casaba prácticamente tenía que irse hacia la religión del esposo. Entonces Pablo hace mención de esto y dice, claro, pero como ya no estamos, pero el esposo muere y si ésta se vuelve a casar con otro, pues entonces va sobre la ley del otro esposo. Entonces hace mención de que prácticamente ese esposo de la muerte muere y ya nosotros somos de Cristo. Entonces estamos bajo una ley que viene a ser por gracia y por favor y por misericordia, que fue dada como don de Dios y porque Él lo plació, lo entregó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces por fe ahora tenemos que asimilar o vivir conforme a su verdad. A lo que yo voy con esto es que Pablo desde el capítulo 7, desde el versículo 7 al versículo 13, Pablo empieza hablar del tiempo pasado. Él empieza a mencionar algo. Yo lo estoy parafraseando, pero igual les invito para que vayan, escudriñen la escritura desde Romanos capítulo 1 al capítulo 7 y 8 también. Entonces yo les menciono esto porque Pablo de alguna manera defiende la bondad de la ley. Muchos cristianos hoy en día estamos como muchos piensan de que no, como ya Cristo pagó la ley, entonces ya no estamos bajo la ley. Entonces Pablo lo que le está diciendo a la iglesia de Roma en este momento, que yo diría que aplica para nosotros, es que, hermanos, de alguna manera Pablo menciona de que él cuando no estaba en la ley, cuando él no era o sea, no era nadie, mejor dicho, todavía no había sido instruido ni nada, él pecaba y no le importaba. Pero él menciona, pero que cuando conoce la ley, cuando él se entera de la ley le hizo entender de que él estaba en pecado, porque la ley lo que hace es revelarle al hombre que está en pecado. Bueno, hermano, en los 10 mandamientos, hablamos de mandamientos, entonces no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces, o amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y así sucesivamente. Él menciona aquí la codicia. O sea, Pablo menciona, yo no hubiera sabido que era codicioso si yo no hubiera conocido la ley. Pero como conocí la ley, me di cuenta de que era codicioso, y de alguna manera esa ley, por culpa de ese pecado, trajo a mi vida que muerte. Entonces él menciona de que de alguna manera se sintió tensionado porque había una ley que fue puesta, esa ley había que cumplirla. Entonces cuando él se enteró de esta ley, se dio de cuenta que por más que hiciera por fuerza propia, no alcanzaba a llegarle a la altura a la ley. Y siempre para él fue como muerte, porque él dijo, no pude cumplirla. O sea, prácticamente en pocas palabras él dice, no la pude cumplir. Para mí fue muerte. O sea, cuando yo conocí la ley, me di cuenta que era codicioso y de alguna manera ese pecado se aprovechó en mí como una fuerza. Él la menciona como algo que impulsa, algo que por dentro como que impulsa a hacer lo incorrecto, y lo que trajo a su vida fue muerte. Entonces eso es algo que pasa, y Pablo lo que está diciendo prácticamente es que la ley de Dios no es mala, y la ley de alguna manera es santa y es pura delante de Dios, y la ley es la que nos menciona a nosotros qué es lo que debemos de hacer. Entonces nosotros como cristianos sabemos esto, siempre sabemos hacer lo correcto. Entonces por eso Pablo reflexiona sobre ese tema en la época en la que él vivía sin ley, y que cuando vivió en la ley también le generó mucha dificultad. Entonces
Eso en vez de, porque el mandamiento como tal, los mandamientos hacia él, la verdad iban a traer vida, a conducir a la vida, pero lo que terminó trayendo para él en su mente fue la muerte, porque lo que pasaba era que ningún hombre había podido alcanzar ser salvo por la ley. Y realmente era algo muy teso, porque el hombre está sobre un cuerpo que es totalmente pecaminoso. Pero entonces por eso, pero Pablo deja muy claro aquí, en este capítulo 7, del versículo 7 al 14, al 13, Pablo menciona claramente, por ejemplo en el versículo 2, que de alguna manera la ley es santa, justa y buena. O sea, hasta el día de hoy, hermanos, si alguien te dice, es que ya no estamos bajo la ley, sí, hermano, yo lo sé, pero la ley me ayuda a mí a entender que hay un pecado que yo no puedo estar incurriendo en él. No quiere decir que porque no estamos bajo la ley no vamos a buscar cumplirla. Tenemos que comportarnos conforme a lo que a Dios le agrada. Entonces, si yo sé que no es bueno robar, lo dice la ley, entonces no es que yo estoy por gracia, voy a robar. Me explico. De alguna manera, Pablo menciona que la ley es santa, la ley es buena y la ley también es espiritual. Y menciona Juan capítulo 4, versículo 24, de que nosotros como hijos de Dios, o sea, él menciona y le dice a la samaritana, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, de alguna manera, Pablo menciona así, la ley es santa, justa y buena, y de hecho la ley es espiritual. La ley es tan espiritual que hace que el hombre se convierta de sus malos caminos y venga a la presencia de Dios. Lo que sí es cierto es que el hombre por sí mismo no se pudo lograr justificar, se necesitaba una ayuda, y es lo que Pablo está mencionando. Esta ayuda es Cristo Jesús. Cristo vino a cumplir la ley, no a abolirla, vino a cumplirla para que por medio de la ley y el pecado pudiéramos nosotros ser salvos, y eso es algo tremendo, impresionante, que debemos de tener muy presente. Por eso quiero hablar 4 puntos, y el primero es que Pablo sí se deleita en la ley de Dios, y eso lo vemos en el capítulo 7 de Romanos, versículo 22. Entonces Pablo menciona, dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y esto es una expresión, mis amados hermanos, que de alguna manera David también menciona. David dice en un salmo, cuánto amo yo tu ley y todo el día es ella mi meditación. David también expresa a profundidad ese deleite en la palabra de Dios, y dice, también menciona, bienaventurado el hombre que camina, ¿cierto? Bajo, entonces lleno. Entonces menciona que bienaventurado el hombre que camina, ¿en dónde? Los principios, en las bondades, en el camino, o sea, que no da su pie resbaladero, que no se junta con malhechores, que hace lo correcto. Dice que será como un hombre, que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Por qué hago yo mención de esto? Porque la vida, la palabra de Dios nos trae a nosotros vida. O sea, trae a nosotros también prosperidad y trae a nosotros mucha bendición de lo alto. Cuando nosotros buscamos el favor de Dios, nos comportamos con criterio, hermanos, Dios nos bendice. Dios nos bendice fuertemente y es bíblico. Entonces a lo que voy con esto es que Pablo dice que él en su interior de alguna manera se deleita en la ley. O sea, él no quiere decir que porque está en la gracia Pablo, entonces no. Pablo se deleita en la ley y él dice la ley es justa y la ley tenemos que mirarla con los ojos de criterio, porque nos revela qué es el pecado, porque nos muestra el camino, porque esto y porque lo otro. O sea, Pablo sí está haciendo mención de que la ley sí hace parte del cristianismo, sí hace parte de que debemos de entender lo que nos enseña para comportarnos mejor. Y lo que sí es cierto es que a través del Espíritu Santo yo voy a vivir una vida en el Espíritu, porque Él es el único que me ayuda, el Espíritu de Dios, a lograr cumplir también los objetivos, a llegar a esa altura del varón de Cristo. ¿Me explico? Obviamente, para poder llegar a esa justificación completa, solo es a través de Jesús, mis amados hermanos, que era lo que yo les estaba mencionando. Entonces, por eso David expresa eso, y tú lo ves allí. Aunque, ¿por qué te lo digo? Porque hay dos comportamientos. Por ejemplo, si tú ves a un Saúl en el momento que falla delante de Dios, él pareciera como que le importó y a la vez no. Y de alguna manera Saúl siguió haciendo lo que quiso hacer. ¿Y qué pasó? Con el tiempo, incluso ya un espíritu maligno venía y lo atormentaba, y eso que Dios lo permitía por culpa de la desobediencia. Y adicionalmente llegó el momento en el que el Espíritu de Dios lo dejó, hermano.
Lo dejó por causa del pecado. ¿Qué pasó con la vida de este hombre? Que se sintió solo, vacío, lleno de rencor, lleno de envidia hacia David, porque el Espíritu de Dios ya estaba sobre él. Y entonces este hombre se veía con tremenda necesidad de buscar a Dios, de consultar a Dios, y por eso cometió aún mucho más errores. Tanto así que buscó hasta videntes y entre otras cosas, mis amados hermanos. Este hombre estaba totalmente desesperado buscando cómo se comunicaba con Dios. ¿Por qué? Porque había perdido, mis amados hermanos, había perdido la comunicación con Dios por culpa del pecado, porque el pecado acarrea muerte. Hermanos, cuando uno sabe qué es lo que tiene que hacer, estamos hablando de la ley, y uno no la hace, uno es hipócrita también delante de Dios. Cuando uno sabe qué hacer y uno no lo cumple, uno está dispuesto a las consecuencias de Dios. Y por eso vemos un contraste también. David en algún momento estuvo haciendo lo bueno delante de Dios, pero llegó un momento en el que se descachó. Conocemos que David, en el momento con esta mujer Betsabel, que era la esposa de este soldado de David, cuando falla, David hace un complot que de alguna manera terminó en muerte de este hombre que era justo, y de alguna manera se casa con esta mujer tratando de purificarse. Pues obviamente pareciera que al principio no le importó, pero cuando viene el profeta y le dice que está mal lo que estaba haciendo, y este hombre entra a la presencia de Dios, y más adelante vemos que Dios lo perdona. Pero uno de los salmos que se escribe después de esos actos es ese: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón, y dice, y no me eches fuera de tu presencia, Señor, y que un espíritu noble me sustente. David, cuando está allí llorando amargamente por causa de su pecado, y David al final vuelve y Dios lo restablece, y aún así vino ese pecado, trajo consecuencias para su vida y su familia. De ahí hacia allá vemos un montón de meollos, como dicen en otras culturas, un montón de enredos y complicaciones por causa de un pecado. Entonces, por eso, mis amados hermanos, aunque David tuvo la conciencia y el arrepentimiento de volver a levantarse, esa tiene que ser nuestro comportamiento. ¿Y a qué voy con esto? Como punto número 2 les digo que hay una lucha entre el querer y otra en el hacer. Mis amados hermanos, hay una tremenda lucha. Todo el mundo quiere hacer lo bueno. Dígame si usted no quiere hacer lo bueno. Yo creo que tú quieres hacer lo bueno, ser fiel delante de Dios, hacer lo bueno delante de Él. Y otra cosa es querer. Es como decir: yo quiero un carro, yo quiero una casa, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y otra cosa es hacer que se cumpla. Esos son dos cosas totalmente diferentes. Y a lo que voy con esto es el versículo 14 del capítulo 7 de Romanos. Pablo menciona: porque sabemos que la ley es espiritual. Pablo está diciendo porque sabemos. ¿Quiénes? Los cristianos, hermano. Tú y yo conocemos la palabra. Tú y yo conocemos las bondades de Dios a través de su escritura. Tú sabes qué es lo bueno y tú sabes qué es lo malo. ¿Por qué? Porque la ley, estamos hablando de esta palabra bendita, se nos fue revelada. De alguna manera no es oculta para nosotros. La palabra de Dios no es oculta para nadie en el mundo. Está totalmente habilitada para todo ser humano. Y todo aquel que ha escuchado, ha visto y ha podido contemplar o estudiado la escritura, sabe que hay muchas cosas que le impactan a uno, y uno sabe que hay momentos determinados que uno sabe hacer lo bueno y ya sería malo cuando tú no lo haces. A lo que voy con esto es que una cosa es querer ser ese cristiano que tú quieres llegar a ser. Querer ser ese cristiano que hace señales, milagros, prodigios, que Dios lo usa para esto, para lo otro, para multitudes y para lo otro. Y otra cosa es hacerlo, ¿no? Una cosa es quererse y otra cosa es serlo. Entonces, así mismo pasa cuando tú y yo conocemos la ley. Pero lo que sí es cierto es que Pablo está mencionando, porque sabemos que la ley es espiritual. Dice: pero más yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces Pablo menciona una palabra que se llama sarkinos, que quiere decir carnal, hecho de carne, vendido, esclavo del pecado. Pablo está mencionando de que hay un pecado que reside en él, que a pesar de que ya desde aquí ya Pablo empieza a hablar en tiempo presente. Pablo dice: hay un pecado dentro de mí que pude experimentar incluso desde antes. Cuando estaba en la ley me di cuenta de que ese pecado me llevó para muerte. Ahora que estoy en Cristo, este pecado de alguna manera vuelve y se refleja, porque hay un pecado dentro de nosotros, y por eso le he titulado este mensaje: la lucha del creyente. Hermanos,
tenemos que tener presente que hay una lucha constante todos los días. Estamos en una lucha constante, no solamente con el reino de las tinieblas, sino con tu carne. Esta carne que nosotros hoy tenemos, de alguna manera quiere hacer lo incorrecto. No sé si te ha pasado, pero a veces Pablo por eso hace mención y dice acá, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si no lo que quiero, eso hago. Dice, apruebo la ley que es buena, de manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces Pablo está diciendo, porque lo que hago no lo entiendo. O sea, no entiendo por qué mi cuerpo va en pos de hacer lo incorrecto. O sea, Pablo dice interiormente, yo quiero hacer la ley, yo cumplo la verdad, yo actúo bajo la verdad, pero de alguna manera mi cuerpo, este cuerpo que tenemos, quiere hacer lo malo y no ve la hora de hacernos caer y no ve la hora de incitarnos también a que hagamos lo incorrecto. No sé si te ha pasado, hermanos, que cuando uno va a orar pareciera que hay 10,000 objeciones, salen cosas, le da uno sueño, vaya, busque la escritura, le da pereza, no la lee. Pero sí, te has visto series 3 semanas sin dormir. Estaba hablando de que hay gente que se queda 24 horas sin dormir viéndose una serie, el otro capítulo, y se le va la vida en 20 capítulos y no importó, no hay obstáculo espiritual. Pero cuando tú y yo buscamos la ley de Dios, siempre pasa como que uno quiere hacerlo, pero no es capaz, como que pareciera que se levantaran todos los demonios y le hicieran la oposición a todo el mundo. Así mismo pasa cuando vamos a orar. Entonces, querer ser ese cristiano que soñamos ser es una cosa, pero serlo es otra cosa. A lo que voy con esto, hermanos, es que pareciera, a veces respondemos como los niños, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta de un niño cuando le preguntan por qué lo hizo? A ver, ¿por qué lo hizo? Cuénteme, Juancito, ¿usted por qué hizo eso? Y el niño le dice, yo no sé. O sea, como que yo no sé, y uno le dice, ¿cómo que no vas a saber? Tú sabes que aún no está bien, ¿cierto? Así mismo nos pasa a nosotros, que a veces nos comportamos como no queremos, ¿verdad? Pero es el cuerpo que también va con esa inspiración a hacer lo incorrecto. Por eso el pecado que mora en cada cristiano continúa tratando de conseguir el control de lo que considera suyo, aún después de haberse convertido a Cristo. O sea, ese pecado siempre va a tratar de tomar ventaja de todo. Así como Pablo menciona, el pecado tomó ventaja en el momento de la ley y ese pecado me trajo a mí, ¿qué? Muerte. La ley me trae vida, pero el pecado se aprovechó como una fuerza que me impulsó a hacer lo malo y trajo para mi vida muerte. Entonces eso mismo pasa. Nosotros en Cristo siempre somos como atraídos y seducidos por la propia concupiscencia personal. Cada quien es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Por eso les digo, el pecado parece como esa copa de vino que está fría, que parece como que es algo bueno de tomar y como deleitoso, pero claro, cuando la persona cae en ese vino, en ese alcoholismo, termina con un fin de muerte. ¿Me explico, mis amados hermanos? Entonces, lo que sí es cierto es que todo lo que está bajo el cielo está en pecado. Estoy hablando de que el hombre de alguna manera está bajo esa esclavitud todavía. Hay una esclavitud que en el momento determinado Dios nos va a levantar hacia lo alto y nos va a transformar este cuerpo en un cuerpo de gloria y en un cuerpo de victoria. Pero mientras tanto, tú y yo tenemos que entender de que tenemos una lucha hasta el día que nos muramos. Hay una lucha que tenemos que asimilar y afrontar todos los días de nuestra vida. Ahora la importancia, mis amados hermanos, de hacer lo correcto, de buscar su palabra, de orar, de clamar a Dios y decirle, yo no soy capaz solo, Señor, ayúdame. Entonces, a lo que voy con esto, mis amados hermanos, que aunque nosotros aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo mora en nosotros, pero aún así la carne va a tratar de hacerlo hasta lo imposible para para volvernos carnales, ¿me explico? Entonces por eso les menciono, incluso Pedro, ¿a qué voy con esto? Mire lo que pasa. Yo pongo un ejemplo más claro con la Biblia. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro caminó con el Señor. Pedro vea, hermano, Dios los usó fuertemente y de alguna manera esa compañía de Jesús le generó en él una confianza, algo que le impactó su vida grandemente, a tal punto que llegó y le dijo, maestro, si vienen por ti, yo te defiendo, soy capaz de morir por ti, Señor. O sea, esa posición de Pedro, porque él quería ¿qué? Él quería ser bueno,
pero internamente seguía teniendo un cuerpo humano. ¿A qué voy con esto? Que cuando Pedro estaba allí en el momento del pretorio, cuando Jesús lo estaban azotando, que llegaron y le preguntaron, ¿tú eres discípulo de Jesús? Y él empezó a negar. Y el otro le dijo, ¿tú eres discípulo de Jesús? Y él empezó a negar. ¿Qué fue lo que pasó aquí, mis amados hermanos? Que la naturaleza humana temerosa que tenía Pedro de alguna manera lo llevó a actuar en contra de su deseo de fidelidad. Es que una cosa es mi deseo de serle fiel y otra cosa es mi carne que quiere hacer lo incorrecto. Entonces la carne humana que se volvió temerosa en esa situación, en esa circunstancia, lo llevó a actuar en contra de su deseo de fidelidad. Eso es a lo que yo me estoy refiriendo en esta mañana y es a lo que Pablo le hace énfasis. Pablo menciona de que él quiere hacer lo correcto, de que él se deleita en la ley del Señor, pero de alguna manera esta carne en la que hoy día todavía hay como un modo de prisión, tenemos que estar luchando en contra de ella y solamente viviendo en el Espíritu y orando es la única manera de apaciguar esta carne, en ayuno, en oración, en búsqueda con Dios para poder volvernos más espirituales. Y aún así, mis amados hermanos, es un conflicto y una realidad de todo creyente a nivel mundial. O no sé si a usted no les pasa, pero a mí sí, siempre hay una lucha. Yo no sé si no te has visto tú como batallando por cosas del pasado. O sea, haga cuenta que nos convertimos hace 15, 17 años en el Evangelio. Y aún así yo recuerdo que todavía peleo con luchas del primer día. ¿Por qué? Porque este cuerpo no va a desistir hasta el día que muramos. Siempre va a buscar hacer pecar al ser humano. Aparte de Satanás, pues que pone todas las trabas. Pero a lo que yo voy es que este cuerpo que tenemos siempre va a buscar también hacer lo incorrecto. Entonces por eso Pablo menciona acerca de esta ley, describe el conflicto interno que tenemos, pero también señala que no es quien actúa bajo el pecado, sino como esa fuerza que tenemos que tener de voluntad para ir en pos de la dirección correcta de Dios. Y yo se los menciono ¿por qué? Porque Pablo admite que es su carne, esa naturaleza humana en la que está totalmente prisionero aún. O sea, aunque está siendo renovado en Cristo, aunque Cristo lo renovó, aún así tiene este sentimiento. Y eso le está transmitiendo a la iglesia que está en Roma. Les está diciendo, sí, mira, este es el pecado, Cristo vino, pero aquí hay un punto en el que ustedes tienen que hacer un pensamiento. Todos nosotros estamos todavía en el cuerpo pecaminoso, y lo que quiere decir es que tenemos una lucha que no podemos obviar. Aunque Cristo nos perdonó nuestros pecados, nosotros tenemos que tener una conciencia de integridad delante de Él. ¿A qué voy con esto? Si ponemos un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Hay un soldado, y este soldado de las fuerzas militares de Colombia. Entonces, un soldado de los principales de las Fuerzas Armadas de Colombia, ¿qué pasa? Se tuerce y se va hacia la guerrilla a dar información del ejército, a dar información de todo lo que tiene que ver la estructura militar en la que están llevando a cabo unas misiones específicas, hermano. Ese soldado se convierte en un rotundo traidor, porque literalmente ya no hace parte de esta escuadrón militar, aunque todavía parece su nombre, pero es un torcido, o sea, es una persona totalmente desleal, o sea, nunca hizo parte de este ejército, me explico. Y asimismo, así mismo pasa con el creyente que dice ser cristiano, pero es feliz con el pecado y hace pecado y busca pecado y hace lo que quiere, hermanos, nunca fue cristiano. Y yo no puedo decir, es que Dios, nada, ese nunca fue cristiano y está listo para ser condenado y ir al infierno. ¿Por qué? Porque es un torcido, nunca fue cristiano. Así mismo pasa con un soldado. Entonces el soldado va y se tuerce, hermano, nunca fue de este bando, o sea, un hombre que no nació para ser salvo, me explico. Pero a lo que voy es que si hay un soldado que de pronto las FARC lo secuestran y lo tienen cautivo muchos años, pero no suelta información por lealtad. Él cayó, quiere decir que él cayó.
pero aún así, ¿qué pasa, mi amado hermano? Termina la guerra y es libre. ¿Y qué pasó? Vuelve otra vez aquí a este lugar. Por más que sufrió, permaneció fiel. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como cristianos, si llegamos a caer, hermano, la palabra menciona de que tenemos que levantarnos. No podemos estar pecando, no podemos estar deliberadamente actuando de cualquier manera. Tenemos que levantarnos y tener un pensamiento de integridad delante del Señor, teniendo presente que este cuerpo quiere hacer lo incorrecto. No quiere decir que porque Cristo murió y podemos pecar deliberadamente. No, hermanos, tenemos que guardarnos para Dios. Y sabiendo nosotros que de antemano tenemos una naturaleza humana que no quiere hacer lo correcto, entonces tenemos que ser como el soldado que con integridad, no importa si se cae, vuelve y se levanta, hermanos. Pero ojo, porque si como cristiano quieres pecar deliberadamente, hermano, tú nunca fuiste cristiano. Y solamente te espera algo que se llama infierno para el resto de la vida. Si no te arrepientes. Entonces hay que tener presente eso. Y a lo que voy con esto es que Pablo hace mención. Entonces, como punto número 3, hay un grito desesperado por liberación. Capítulo 7 de Romanos, versículo 24. Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, Pablo está diciéndole a la iglesia que está en Roma: mira, este cuerpo, ¿quién me librará a mí de este cuerpo? O sea, hace como esa pregunta al aire. Yo me imagino la gente cuando estaba leyendo esta carta, porque recuerden que Pablo, cuando envía la carta, de alguna manera ellos la empiezan a leer, y cuando ven esta mención, yo creo que eso tiene que mover muchos sentimientos, ¿no? Entonces Pablo menciona: oiga, siendo un apóstol ya en su tercer viaje misionero, un apóstol que Dios lo ha usado fuertemente, ya ha tenido un recorrido impresionante, mis amados hermanos, y acá está diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que quiere hacer lo incorrecto y que no me deja? Entonces eso genera como wow, o sea, ¿qué pasó aquí? Pero hermanos, el grito de Pablo aquí en este capítulo de Romanos es el grito de una persona que se ha dado cuenta de su incapacidad para vencer el pecado por su misma cuenta. Hermanos, Pablo solo grita diciendo: yo como ser humano, natural, humano, no puedo llegar a justificarme por mi propio medio. ¿Qué quiere decir esto? Cristo, dependemos de Dios para poder lograrlo. Y Él está diciendo: ¿quién me librará? ¿Quién me librará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Él menciona esto, mis amados hermanos. Entonces, ¿por qué es esto? Por la carne pecaminosa que desea siempre hacer lo incorrecto. Mis amados hermanos, así mismo pasa. Todos nosotros experimentamos el mismo sentimiento de Pablo para vencer el pecado. Porque yo conozco cristianos que siguen cayendo en el mismo error. No estoy diciendo que Pablo aquí cayó, no, Pablo está haciendo una mención. Pero yo lo que digo es que hay cristianos que siguen cayendo en el pecado, que siguen cayendo en los errores, que siguen ahí y siguen y no saben cómo salir como esa, lloran, gimen: yo no quiero hacer eso, pero yo no sé por qué lo hago. Y entonces terminan allí desesperados, mis amados hermanos. Es una lucha que parece que no termina, y yo te lo digo, no va a terminar hasta el día que mueras. Tienes que asimilar y afrontar esta situación. Y hay un refrán que menciona un teólogo muy reconocido, y él dice que cuando un cristiano siempre hace lo correcto, busca el favor de Dios, siempre hace que queremos hacer la vida, o sea, buscar siempre esa palabra, hermanos, mientras más santos nos vamos a volver, porque con el tiempo vamos a irnos, el Espíritu Santo nos va santificando, vamos alcanzando otro nuevo nivel, mucho más compromiso, más seriedad, ya somos más conscientes del pecado y empezamos como a caminar con pasos más firmes, ya no como lechita como los niños, no como más coherentes, más maduros. ¿Qué pasa? Que mientras más santos nos vamos volviendo, menos santos nos vamos sintiendo. Entonces, el cristiano que tiene un verdadero encuentro con Cristo sabe que entre más santidad hay, uno antes se siente más pecador. ¿Por qué? Porque hay un vacío en uno que uno dice: ay, no, yo tengo que comportarme mejor. Entonces uno empieza a cambiar esa perspectiva. Pero es esa persona que siempre está luchando en hacer lo correcto delante de Dios. Y la respuesta de Pablo de eso que él estaba mencionando, que él grita y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, está en el próximo versículo. La respuesta
a esto está en el versículo 25. Pablo dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Hermano, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto Pablo está haciendo prácticamente... Está haciendo un clímax, hermanos, del capítulo 7 para pasar al capítulo 8, donde menciona todo lo que Cristo puede hacer y va a hacer, y cómo nos santificó, y cómo nos va a transformar en un cuerpo glorioso, y cómo la tierra gime también a causa de la manifestación de los hijos de Dios. Pero antes de que Pablo mencione eso, está diciendo: venga, tengan conciencia de que sí hay una lucha que tenemos que llevar a cabo. Aunque Cristo murió, aunque Cristo nos santificó, aunque Cristo hizo todo lo que hizo por amor, aún así tenemos que tener voluntad propia de enfrentar este cuerpo pecaminoso, ir y obligarlo a hacerlo puro delante de Dios. Amén. Entonces, por eso también menciona de que así, de que el Hijo de Dios dice que si el Hijo os liberare o libertare, seréis verdaderamente libres. Amados hermanos, Cristo murió por nosotros. Por eso no vivimos para tratar de ganar la victoria. O sea, nosotros no vivimos para tratar de ganar la victoria. Nosotros, desde la victoria que ya ha sido ganada por Cristo Jesús, vamos hacia ganar la misma victoria. ¿Me explico? O sea, desde la victoria estamos actuando. Ya la perspectiva cambia, porque Pablo está diciendo: cuando el pecado estaba y estaba la ley, no había quien la cumpliera. Pero Cristo, cuando viene a nosotros, no solamente nos quita ese lazo de la muerte, sino que nos da su Espíritu Santo, que lo deposita en nosotros, para que nosotros podamos ser capaces de asimilar y afrontar, pedirle ayuda, consuelo, siempre dirección. Él nos va a guiar porque nos dio la victoria. O sea, desde la victoria estamos nosotros ganando por causa de Cristo, porque Cristo nos santificó. Cristo pagó por nosotros, hermanos. Entonces, a mí me gusta mucho porque en el próximo capítulo de Romanos empieza el versículo 1 diciendo: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermano, esto es impresionante. El versículo 2 del próximo capítulo dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. Mis amados hermanos, Cristo Jesús es lo que tú y yo necesitamos para vivir. Solamente a través de Él podemos llegar al Padre. Solo a través de su gran amor y misericordia podemos lograr vencer los obstáculos más difíciles. Y por eso Pablo hace una mención específica. Y me gusta porque él empieza a hablar de todo esto. Y él dice que llegará el momento en el que nosotros seremos transformados y levantados por medio de Cristo, y nuestro cuerpo pecaminoso se convertirá en un cuerpo glorioso. Entonces lo que sí es cierto es que él también dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. Mira esta convicción con la que habla Pablo antes de llegar allá. Obviamente hay un sentido de conciencia, pero Pablo dice: para los que están en Cristo Jesús, para los que buscan hacer lo correcto, para los que no son soldados torcidos, sino los que permanecen fieles, aunque se caigan se levantan y buscan la presencia. Hermanos, dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor lo hizo. Hermanos, es Cristo la única esperanza que nosotros tenemos. Es un honor y un privilegio saber que Él nos amó. Yo no sé, hermanos, si a usted no le alegra esto, pero vea, tú y yo no teníamos esperanza. No había esperanza para nosotros, y Cristo rompió las cadenas de la muerte, las cadenas que te ataban, las cadenas que te ataban a ti, a tu generación, fueron rotas por la sangre del Cordero. Tú y yo tenemos esperanza, y aunque este cuerpo sea pecaminoso, Cristo lo somete, y por eso su Espíritu nos ayuda.
ayuda. Hermano, si tú necesitas consuelo, está su Espíritu Santo. Si necesitas dirección, está su Espíritu Santo. Hermano, su Espíritu nos ayuda y por eso nosotros tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Y por eso Pablo también mencionaba de que seamos llenos del Espíritu, porque cuando somos llenos del Espíritu vamos a vivir y a caminar conforme a su voluntad. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Rey, por este tiempo, Señor, que nos das para compartir, Señor, de este mensaje de tu palabra. Tú traes, bendito Dios, esta palabra a nuestro corazón y nos ayudas a centrarnos en ella. Señor, gracias por la vida, gracias por todo lo que haces. En el nombre de Jesús, nos vamos a desconectar de esa aplicación, pero no de tu presencia. Yo creo, Señor, de que tú siempre estás ahí favoreciendo y fortaleciéndonos siempre a través de estos medios. Te doy gracias y te pido, Señor, de que mañana que inicia la semana de la oración, yo te pido, Señor, de que tomes el control desde esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén.